Dios los bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida a todos. Le damos gracias al Señor porque una vez más podemos estar aquí conectados. Le damos gracias a Dios por un domingo más que nos permite estar juntos por este espacio, Iglesia Activa, que el Señor ha preparado, que nos ha provisto para que podamos seguir compartiendo, seguir estando juntos en medio de toda esta situación difícil que nos toca pasar, pero gracias porque podemos decir que el Señor nos está acompañando, el Señor nos está bendiciendo y le damos la bienvenida a todos. Podemos estar juntos, podemos estar conectados por todos estos medios que tenemos a disposición, los cuales ahí ponemos en pantalla. Tenemos la posibilidad de tener nuestra, nuestra app de Iglesia Activa, donde como hasta ahora pueden estar, estamos subiendo, compartiendo mensajes, predicaciones, reflexiones. También tenemos Instagram para que ustedes puedan compartir su foto como están haciéndolo. Y también tenemos el mail de Iglesia Activa para que también puedan comentarnos por ahí y también subir pedidos de oración, porque no solamente no solamente podemos compartir, dejar los unos por los otros, no tenemos la posibilidad de encontrarnos en la iglesia y hacer nuestro pedido de oración y decir, hermano, ore por mí, sino que tenemos este medio. Así que cada uno que esté con necesidades puede subir a ese medio su petición y la iglesia va a estar orando. Y allí puedo ver que no se comparten sus fotos, sus comentarios también. Es una manera de poder estar conectados, es una manera de poder estar juntos, de poder pasar este tiempo juntos. Y lo bueno que aunque no podamos estar frente a frente, podamos ver el rostro de cada uno, nos llena el alma poder ver sus rostros, ¿eh? No solamente que ustedes me puedan ver a mí, sino que nosotros también poder ver su rostro. Y yo le doy gracias a Dios por todo esto. Y le doy gracias a Dios por todos los hermanos que están trabajando para que esto sea posible. A veces pensamos que es como que llegan las 7 de la tarde y todos prendemos el celular y así nomás nos conectamos. Y no, hay gente que está trabajando y hermanos que han pasado muchas horas para que esto sea posible, hermanos que han preparado las alabanzas, como veíamos el coro que ha ensayado, hermanos que han preparado, nuestro hermano Lucas que está ahí coordinando todo. Le doy gracias a Dios por todo el equipo que está detrás de esto para que esto sea posible. Gracias a Dios por como les venía comentando y veníamos trabajando acerca de la ayuda a los que más necesitan. Esta semana el Señor nos permitió poder entregar esa ayuda a muchos de nuestros hermanos y también a quienes nosotros no conocemos, pero que también el Señor nos ha puesto en el corazón poder ayudarlos y, y nos hemos podido acercar a hogares que están pasando necesidades y también hemos podido llevar una ayuda y también poder saber en su necesidad la necesidad que ellos tienen. Así que le damos gracias al Señor por todo esto y como hacemos todos los domingos, vamos a tener un tiempo para alabar al Señor. También vamos a compartir primero lo que están haciendo las hermanas de la escuela dominical, los niños de la escuela dominical que están también activos, están trabajando y también para que todos ustedes puedan ver lo que están haciendo, vamos a compartir en este momento y luego vamos a pasar a disfrutar de las alabanzas y también vamos a tener un momento para poder cantar también, para que podamos tomar un himno del himnario y ahí van a tener la letra y también vamos a poder cantar juntos. Así que en este momento le damos gracias a Dios y compartimos estas alabanzas. Dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios le bendiga, queridos hermanos. Lo que nos acaba de decir la palabra de Dios es que su salvación es un regalo. Por supuesto que todos lo sabemos que es un regalo de Dios, sabemos que no hicimos nada para merecerlo y que no podíamos haberlo comprado jamás, ni podíamos haber hecho nada para alcanzar su favor. Simplemente Él nos amó, nos predestinó, nos eligió y entregó lo más preciado que Él tenía, a su Hijo Jesús. Por su justicia nosotros somos justificados, y porque Él pagó por nuestros pecados tenemos libre acceso al trono de la gracia y sabemos que nos espera una eternidad con Jesús. Y no solo eso, hermanos, porque Dios es tan bueno, que no solo eso, sino que proveyó de que mientras estemos en esta tierra, Él va a caminar con nosotros, Él va a estar con nosotros y Él tiene control sobre todas las cosas. Y no hay ninguna circunstancia de este mundo que nos pueda separar de su amor. Es por eso que quiero alabar al Señor con un himno, es muy conocido, que habla de esto, habla precisamente de lo grandiosa que es nuestra salvación y de que nos espera un futuro hermoso con Jesús, hermano. Y no hay nada que nos pueda pasar que nos separe de su amor. Dios bendiga este pasaje, su palabra. Dios bendiga esta alabanza, que sea de bendición para cada uno de ustedes y Él quiera recibirla. Dios les bendiga.
apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban. Estos hacía bramar. Queremos llevar a sus hijos para hacerlos esclavos, y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo hacía bramar. Pero Dios la escuchó llorando y se conmovió. E hizo que ella se acordara del homenaje. Entonces la viuda fue en busca de Eliseo. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir, que va a cambiar la historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos, sino deberán siquiera un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba ahora va a sobrar, la viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, tus hijos no serán esclavos, sino deberán siquiera un centavo, porque tu casa será un depósito de bendición de Dios. Y en la casa que faltaba ahora va a sobrar, la viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ahora, Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.
pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Este amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Este amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Le damos gracias al Señor por cada una de las alabanzas que nos han elevado, que le damos gracias a Dios porque el Señor es el que nos levanta, es el que nos sostiene, es el que está con nosotros, y la única forma de poder seguir adelante, de poder estar firme, es porque Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y si podemos estar firmes es porque Él está con nosotros. Y ahora vamos a compartir un himno para que podamos cantar, para que cada uno en casa pueda cantar recordando nuestros himnos, nuestros hermosos himnos, y vamos a cantar el himno 181. Y ahí va a aparecer la imagen, seguramente ustedes tienen el himnario, pero por si no lo tienen a mano, letra para que juntos podamos estar unidos y cantar este himno. Así que compartimos este himno y luego pasamos a la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta tarde. Iglesia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fe
firmes y adelante. Que el Señor nos ayude a poder seguir de esta manera firmes y adelante. A nuestro alrededor solo escuchamos destrucción, solo escuchamos miedo, temor, terror, pero la iglesia de Cristo tiene que seguir firme, sin temor alguno, porque es el Señor el que nos sostiene. Antes de pasar a la palabra, como les había dicho, me gustaría que compartamos el trabajo que están haciendo los niños de la escuela dominical. Están trabajando y le damos gracias a Dios por eso, porque nuestros niños se siguen instruyendo, las maestras están trabajando, esforzándose para que ellos puedan tener la enseñanza, puedan participar. Así que antes de pasar al mensaje, compartimos este trabajo que están haciendo los niños de la escuela dominical. Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? La verdad que es una alegría por estar compartiendo una vez más juntos. Bueno, quería contarles brevemente por qué estamos haciendo este video. Queríamos compartirles lo que fue este tiempo en la escuela bíblica, así como la iglesia siguió activa durante este tiempo de pandemia, durante este proceso de cuarentena, así como los demás ministerios, la escuela bíblica también siguió activa, y a partir de este domingo en adelante van a ver diferentes videos de los niños y queríamos contarles brevemente de qué se trata. Ellos estuvieron haciendo desafíos. Nosotros todas las semanas los maestros les estuvimos mandando un desafío para que ellos puedan cumplirlos con las familias, con sus papás y seguir aprendiendo de la palabra del Señor y seguir creciendo juntos. La verdad que todo el equipo de maestros queremos darle muchas gracias a todas las familias, a todos los papás que tomaron ese compromiso y que valoran la importancia de la enseñanza bíblica en sus hogares y en sus pequeños hijos. La verdad que a veces la niñez es una de las etapas de la vida donde más menosprecio sufren por parte de nosotros los adultos. A veces decimos, no, ¿qué van a aprender o qué pueden entender ellos? Y la verdad que me encanta ver qué es lo que Jesús decía. Jesús ya desde ese tiempo, las personas muchas veces menospreciaron a los niños. Los mismos discípulos querían impedir que los nenes lleguen hasta Jesús. Los mismos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿oíste lo que dijo ese niño, ese muchacho? Y la respuesta de Jesús siempre fue maravillosa y dejó perplejos a todos. Jesús siempre valoró la niñez y se tomó el tiempo para bendecirlos, para acariciarlos, se detuvo a abrazar seguramente a muchos niños que pasaron por su lado. Así que como Jesús le respondió a los fariseos, es lindo recordarlo hoy en este servicio. Jesús les dijo, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que podamos escuchar a cada uno de esos chicos, a cada uno de esos niños, en cada video, teniendo en mente ese versículo, que en la boca de ellos la alabanza es perfecta. La verdad que nosotros tenemos un gozo muy grande por poder ser parte de sus vidas, por poder influenciarlos. Pedimos que sigan orando por el ministerio y que disfruten de cada video. El que viene a continuación habla un poco sobre el cuaderno viajero que nosotros siempre hicimos desde chiquititos. Bueno, ahora lo hicimos virtual y fue lindo recordar las obras que el Señor hizo en el pasado. Es lindo mirar atrás y mirar las obras que Dios hizo, no mirar atrás con angustia, sino mirar atrás con alegría, viendo que el Señor fue fiel en el pasado y va a seguir siendo fiel, acá, ahora y mañana también, porque Él es inmutable. Así que los animo a escucharlos, a escuchar sus testimonios y como dice el versículo que memorizaron, el Dios de Jacob está con nosotros en toda situación. Así que les mandamos un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, 11. Amén.
en el corazón. Fuimos a una máquina del 11, era una tecnológica, y la doctora dijo que estaba bien mi corazón y Dios es mi Salvador. Amén. Nací con un oído tapado que no me permitía escuchar y por eso me costó hablar. Me operaron 3 veces del oído y gracias a Dios hoy estoy mucho mejor y ya casi me falta poco para que me den el alta del aforo. Gracias a Dios. En el mes de marzo, cuando estábamos llegando a nuestra casa, vinieron ladrones que tenían armas y nos robaron todo en nuestro auto, y el Señor nos guardó la vida. Y amén. Hola, mi nombre es Martina. Cuando tenía 3 años fui operada de garganta, nariz y oído. Gracias a Dios salió todo bien y siempre sentí y siento su compañía en mi vida. Amén. Doy gracias a Dios porque yo no podía caminar, comer ni hablar, y a los 3 años Dios me sanó. El testimonio de mi niño Juan Tiago es que a los 4 meses le detectaron una displasia en la cadera izquierda. Luego le pusieron un arnés a donde hasta los 9 meses tenía que surgir su efecto, si no iba a una operación. Pero el Señor puso su mano de poder sobre mi niño. Gracias, Diosito. Amén. Hola, soy Ciro. Cuando yo nací tenía hipotermia y me querían dejar internado de neno. Gracias a Dios me recuperé y me fui a mi casa con toda mi familia. Cuando tenía 2 años, saliendo en la casa de mi nona, mi papá me llevó a UPA hasta el auto. El auto se empezó a mover porque estaba en bajada y mi papá, en la desesperación, sin querer me resbalé de sus brazos y me caí con la cara al suelo. Me llevaron al hospital y tenía fisurada la nariz. Más adelante me hicieron nuevas placas y ya no tenía más nada. Gracias a Dios estoy bien y no pasó nada más grave. Mamá y papá estaban tristes porque no tenían hijos. Entonces le pidieron a Dios que me manden a mí. A los 8 años me diagnosticaron de bajo de percentilo, en peso y en estatura. Mi doctora me recomendó que vaya con un doctor especializado en el tema. Me estuve haciendo estudios por 1 año y medio y todos me salieron bien. El doctor igual me recomendó hacerme un tratamiento y era muy costoso. Entonces la obra social no me lo quería dar. Oramos y la obra social me pagó el tratamiento. El año pasado estamos cenando de la abuela Mata. Yo me caí en la puerta de piano. Me salió mucha sangre y me llevaron al hospital. Y no me pasó nada. Yo no amo a Jesús. Mi hijo mayorcito, que tiene 6 años, Joel, tiene 1 año y medio, y en un descuido de nosotros, por estar ocupados, subió las escaleras, una escalera provisoria que estaba en construcción, y se cayó de un primer piso. Cuando él cae, nosotros no lo vimos, escuchamos el golpe. Lo llevamos nosotros a la guardia del hospital, lo han revisado de pie a cabeza y todo dio normal. Y muchos médicos me preguntaron de varios turnos, mañana y noche, y todos se quedaron sorprendidos de que el nene haya salido ileso, porque un nene muy chiquitito que se cayó de un primer piso era algo muy raro, que no le haya pasado nada. Y bueno, nosotros siempre tenemos presente ese testimonio y siempre agradecemos al Señor porque Él lo guardó. Hola, soy Emanuel. Quiero contarles que yo tenía mucha fiebre y con todas mis fuerzas yo le dije a Dios: sáname, Señor, y Dios no tardó en contestarme.
me sanó y pude ir a la Santa Cena con toda mi familia. Nuestro Dios es grande, hacedor de maravillas. Confiamos y tenemos esta seguridad. Y le damos gracias al Señor por todo esto. Esta semana el Señor golpeó mi corazón con un salmo, con unos versículos de un salmo que son muy conocidos, que los sabemos de memoria, que no hace falta ni leerlos. Y a veces pensamos, mientras yo meditaba en esos versículos, a veces pensamos que hay pasajes de la Biblia que lo leímos tantas veces que ya no tienen más nada para decirnos. Entonces, los tenemos tan memorizados y lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos predicado tantas veces, que parece que no tienen más nada para decirnos, y lo maravilloso que tiene la palabra de Dios, que no se vuelve obsoleta. La palabra, no hay una coma y un tilde en las Sagradas Escrituras que se vuelva obsoleta con el paso del tiempo. Eso pasa con los libros comunes, pero la palabra del Señor tiene plena vigencia y es viva y eficaz, y cada vez que la leemos tiene algo nuevo para decir. Y yo quiero compartir los primeros 2 versículos del Salmo 40. Señor puso esto en mi corazón. La situación que describe David, que está pasando un momento de su vida muy difícil, y él puede decir en el Salmo 40, solamente los primeros 2 versículos, que dicen: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Y siempre que pensamos en este versículo, tenemos que decir, y es una realidad, que muchas veces la hemos experimentado, que Dios tiene poder para sacarnos de cualquier pozo en el que nos encontremos. Él tiene poder para sacarnos del pozo de la desesperación y ponernos sobre un lugar firme, un lugar seguro, y hacer ese cambio que muchas veces necesitamos experimentar en momentos difíciles de nuestra vida. Pero lo que yo pensaba y meditaba en estos versículos es que Dios no solamente tiene el poder y hace que nosotros podamos salir de cualquier pozo de desesperación en el que estemos, sino que además lo más grande y lo más maravilloso es que Dios baña mientras estamos en el pozo. No es que solamente Dios aparece para rescatarnos del pozo, para sacarnos del pozo de la desesperación, porque David lo que dice es: pacientemente esperé a Jehová. Hay un tiempo en el cual tenemos que esperar pacientemente. David dice: hay un tiempo que tuve que esperar pacientemente hasta que el Señor me quitó del pozo, me hizo sacar de ese pozo de desesperación. Poder, no solamente para sacarnos del pozo, sino para acompañarnos en el proceso. Ahí lo que David toma como si fuera una imagen, toma una metáfora. Él no está físicamente en un pozo, al menos el relato bíblico no nos dice eso. En la vida de David no nos dice que esté físicamente en un pozo, pero él está haciendo una descripción de lo que él está viviendo espiritualmente. Entonces él manifiesta que espiritualmente él se encuentra como en un pozo. Antiguamente era muy común que en las casas exista un pozo,
porque se utilizaba para poder extraer agua y casi todas las casas tenían un pozo, había pozos que eran muy importantes. Y no solamente eso, sino que también se utilizaban los pozos, que a veces eran llenos de agua, también se utilizaban pozos como prisiones, como para aprisionar, cisternas que se utilizaban para tener allí a los presos. Y David se siente como en ese pozo, siente que está en ese pozo y habla del pozo de la desesperación. Y es importante ver la definición de esa palabra desesperación, que en el hebreo escrito, en el hebreo original, que fue escrito, significa rugido, ruido o murmullo. David dice que en ese pozo en el que está es un pozo de desesperación. Si lo lleváramos a lo que él está queriendo escribir, no solamente que está en un pozo, porque en un pozo hay silencio, que no hay nadie, sino que está solo en un pozo, sino que está en un pozo de desesperación, un pozo donde escucha ruido, murmullo, donde hay ruido en su mente estaba abrumada, seguramente por esas voces que sus enemigos decían, por Saúl que lo estaba persiguiendo o por la situación en la que esté viviendo, voces que seguramente le decían, estás solo, te van a traicionar, de esta no vas a salir, y cuánto ruido puede haber en nuestra mente, el peor ruido, la peor voz que podemos escuchar es la voz que sale de nuestro interior muchas veces, y que nos dice y que nos habla, y esa mente que nunca se calla. Cuando estamos pasando un momento difícil, parece que la mente nos abruma, la mente nunca se calla, y es un ruido constante que escuchamos. Si es por una enfermedad, esta enfermedad te va a destruir, o si es una amenaza, no vas a salir de esta, y cómo vamos a hacer, ¿Qué esto, cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a salir del otro. La mente parece que es un ruido, un murmullo constante, y así se siente David. Y no solamente eso, sino que dice que está en el pozo de la desesperación y en un lodo cenagoso. Ese lodo es el que se asienta debajo del agua, de todos los pozos que había, se asentaba el agua, y cuando el agua se estancaba, cuando bajaba el agua, quedaba, imagínense, un lodo, un barro. El barro ya de por sí, imagínense, no sé si alguna vez le tocó caminar por el barro. Caminar por el barro es muy difícil, es cansador, nos fatigamos, nos caemos, nos levantamos, nos ensuciamos todo, nos cansamos. Y además era un lodo cenagoso, un lodo que lo hacía descender. El lodo cenagoso es que lo absorbía. Cuanto quería sacar un pie quizás para dar un paso, más se hundía. Esa es la descripción de lo que de lo que David, y la tengo con Pablo hoy, perdón, no sé por qué, la tengo con Pablo, de lo que David está describiendo. Seguramente Pablo habrá estado en algún pozo también. Pero David es el que está describiendo que está en este sentido de lo que está viviendo. Y a nadie le gusta estar en el pozo. A nadie le gusta pasar por el pozo. Los problemas de la vida en la Biblia son descritos de muchas maneras, como tormentas, como hornos, como desiertos. Hay muchas descripciones que nos hablan de las pruebas, de los momentos difíciles que nos toca pasar, y estar en el pozo es uno de ellos, que tiene sus características. Cada una de esas descripciones que nos da la palabra del Señor tiene sus características. Y estar en el pozo también habla de las características de situaciones que nos tocan pasar en la vida, que son muy dolorosas, porque allí en el pozo solamente se ven las cuatro paredes, en el pozo hay soledad, nos toca experimentar la soledad, quizás nadie nos puede acompañar allí,
Y por más que estemos rodeados de gente que quiere ayudarnos de la mejor manera, hay dolores que solamente se pueden experimentar solos, que nos toca pasar el proceso solos. Pero el Señor no nos deja jamás. En el pozo hay oscuridad muchas veces. Afuera, porque los pozos se tapaban, afuera puede estar brillando el sol de la mejor manera y el día puede ser espléndido, pero adentro del pozo siempre es lo mismo, siempre hay oscuridad. Y no solamente eso, sino que si encima estamos como David, el piso del pozo es cenagoso, es un lodo cenagoso, que parece que cuanto más queremos avanzar, parece que más nos hundimos. Y parece que siempre se puede estar peor. Parece que siempre vamos de mal en peor. Hasta allí el Señor nos acompaña. Y yo quiero que en esta tarde podamos entender que Dios no solamente tiene poder para sacarnos de ese pozo, y de hecho nos va a sacar de ese pozo si alguno está en esta situación, sino que además es el que nos va a acompañar en el proceso, el que nos va a sostener. A todos quizás en algún momento de nuestra vida nos tocó pasar por el pozo, algunos en este momento lo están pasando, o si lo que viene después es lo que tengas que pasar, Dios pone esta palabra para que podamos entenderlo. Ese pozo puede ser una enfermedad que no esperabas, que quizás te sorprendió y te causa angustia. Hay hermanos que están pasando por la pérdida de un ser querido, y yo sé que el dolor es muy grande, y justamente ayer pude mirar el rostro de una persona que no tenía consuelo para el dolor que estaba viviendo, y las palabras en ese momento sobran. Quizás ese pozo es la situación económica, un mal negocio, algo que hicimos mal, y más allá de que estamos mal económicamente, nos remuerde en la conciencia haber tomado malas decisiones. Quizás ese pozo puede ser esta cuarentena que nos toca vivir y que al principio la empezamos a pasar de la mejor manera y teníamos el mejor de los ánimos, pero fueron pasando los días, la incertidumbre de lo que va a venir, y fuimos entrando en ese pozo que fuimos bajando de a poco, pero nos encontramos en una situación donde el futuro es tan incierto que parece que no vamos para ningún lado. Hay hermanos, hermanas, sobre todo las hermanas, las madres, que de repente se transformaron en amas de casa, en madres, en maestras, en todo junto al mismo tiempo y en la misma cantidad de horas. Y eso nos hace sentir mal. Y a veces podemos llegar a experimentar esto que David está contando. Y el Señor hoy nos quiere hacer ver que Él está con nosotros y Él nos acompaña. Es un proceso que tenemos que pasar y Él no nos deja, Él nos acompaña en el proceso. David pudo decir que hasta que el Señor lo sacó, Él pudo vivir la experiencia de esperar pacientemente, de que pudo vivir el proceso y Dios estuvo allí sosteniéndolo. Y hay muchos hombres en la palabra del Señor que les tocó pasar, y no en sentido espiritual como lo dice David, sino que hombres que físicamente estuvieron en el pozo, y eso nos habla de una figura espiritual, pero lo pasaron en carne propia. Y uno de ellos es José. A José le tocó estar en el pozo. La envidia de sus hermanos, todos conocemos bien, perfectamente la historia de José, una historia muy conocida, pero la envidia de sus hermanos, para el que no la conoce, José era el hijo mimado de papá, el que tenía todos los privilegios de su padre Jacob, y también el buchón de papá, porque era el que tenía la confianza del padre, iba
y le contaba al padre todo lo que sus hermanos hacían en el campo. Era José el que tenía el lugar de privilegio en su casa, era el más amado por su padre, de hecho que su padre le había hecho aquella famosa túnica de colores. José, pero Dios tenía un propósito en la vida de José. Y un día en esa tarea que él hacía, en ese trabajo que hacía, estando con sus hermanos deciden y planearon el mal contra él, y ahí lo encontramos a José que termina en un pozo. Y sus hermanos lo toman y lo meten en un pozo. Querían deshacerse de José por la envidia que había en sus corazones. Y si bien fue sacado rápido de ese pozo y luego fue vendido, podemos decir que el pozo espiritual de su vida se alargó muchísimos años. No fueron solamente los momentos que tuvo en ese pozo. El pozo en la vida de José, estar en el pozo, la situación de José se trasladó muchos años en su vida. Quiero decir que, si bien fue sacado del pozo para ser vendido, imagínense lo que le tocó vivir en una tierra extraña, en un lugar que él no conocía, una lengua extraña, alejado de su familia, alejado de su tierra, en un lugar totalmente extraño para él. Pasaba el tiempo. Fíjense, en Génesis 37, 24, dice que le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Luego lo sacaron y lo tomaron del pozo. Y dice la palabra de Dios que José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos. 17 años cuando lo alejaron de su familia. Y tenía 30 años cuando empezó a sacar la cabeza del pozo. 30 años cuando fue sacado de la cárcel y fue puesto como el segundo del faraón. Fíjense los años que él tuvo que pasar. Estuvo primero en la casa del faraón, luego estuvo en la cárcel, pero miren lo maravilloso, y esto es lo que quiero que veamos en la vida de José. 17 años cuando fue entregado, 30 años para empezar a entender y a comprender el propósito que Dios tenía para él. Pero para que veamos que Dios, aún en su momento más difícil, estaba con él. Dice el capítulo 39 de Génesis, versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aún en el momento más difícil, Dios nunca lo dejó a José. Dios siempre estuvo con él. Dios siempre, a donde él estaba, él pudo ver la bendición de Dios en el momento más difícil de su vida. Y no terminó ahí, porque después, cuando parecía que ya se había acomodado, parecía como que ahí era el momento donde sacaba la cabeza del pozo, es por una causa injusta, llevado a la cárcel. Pero Dios seguía estando con él aún en la cárcel. Y esto para que veamos, esto nos enseña la vida de José antes de que pueda salir el Señor, rescatarlo del pozo y entender José el propósito de Dios.
su vida nos enseña que siempre se puede estar un poco peor. Siempre se puede estar un poco peor. Por eso David habla del lodo cenagoso, donde parece que siempre nos hundimos un poco más. No bastó con ser alejado de su familia, ser alojado de su tierra, en una tierra extraña, sino que cuando parecía que se estaba acomodando, parecía que estaba saliendo a flote, es tirado en una cárcel, abandonado. Y ahí, aún ahí en la cárcel, Dios bendijo la vida de José, bendijo a su alrededor, el copero fue bendecido, y hasta después de que fue bendecido, también experimenta José que se olviden de él, un hombre olvidado con todo el bien que había hecho. Pero Dios tenía planes para él. Dios no lo dejó solo en el proceso. Pasaron muchos años hasta que José pudo entender el proceso de Dios. 39 años cuando se encuentra con sus hermanos. 39 años, y ahí él pudo decir, todo el mal que ustedes pensaron contra mí, Dios lo transformó en bien. Dios estuvo con José. Jeremías tuvo que en un momento pasar por la cisterna, pasar por el pozo. Estuvo en el pozo Jeremías, estuvo en la cisterna. ¿Y saben qué? Estuvo allí por predicar la verdad, por decir y predicar lo que Dios le había ordenado que predique, por lo que Dios le había ordenado que diga. No fue un predicador exitoso Jeremías, nada de eso, todo lo contrario. Por decir la verdad, generó el rencor de muchos. Por decir la verdad, estuvo solo, y por decir la verdad, planearon contra él y lo tiraron en una cisterna. Y como para que no derramar su sangre, lo bajaron muy decorosamente en la cisterna. Pero Jeremías tuvo que pasar por el pozo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que no hay lugar, no hay pozo en el que Dios más nos acompañe y más seamos bendecidos cuando experimentamos estar en el pozo por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que Dios nos dice que hagamos, por predicar la verdad. Porque muchas veces hay pozos y pozos. Hay situaciones en nuestra vida que se asemejan a un pozo, pero estamos ahí porque nosotros nos entrometimos en cosas que Dios no nos mandó a hacer. Pero no pasa esto con Jeremías. Jeremías está allí porque Jeremías había hecho la voluntad de Dios. A veces hay batallas que nosotros enfrentamos que Dios nunca nos mandó a enfrentar. Por eso siempre rescato las palabras de Pablo, y ahora sí hablo de Pablo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero él dice, he peleado la buena batalla. Siempre me llama la atención la palabra buena. Pablo no dice, peleé la batalla. Él dice, peleé la buena batalla. Peleé la batalla que Dios me mandó a pelear, porque durante muchos años Pablo perdió tiempo batallando en batallas que a él le parecían que eran importantes y que lo único que hacían era ir en contra de los propósitos de Dios. Pero cuando Dios lo llamó y cuando Dios lo transformó, a partir de ese momento, Pablo empezó a pelear la buena batalla. Jeremías está en el pozo por pelear la buena batalla. Y es tiempo, hermanos, de que aprendamos a elegir la buena batalla. Porque hay batallas que a veces nos enfrentamos y Dios nunca nos mandó a enfrentar y nunca nos mandó a pelear. Y perdemos el tiempo y nos encontramos en situaciones de soledad y de desprecio solamente por estar en lugares donde Dios no nos mandó a estar.
Que el Señor nos ayude a poder salir de las batallas que Dios no nos manda a pelear. Porque ¿sabe una cosa? El Señor nos va a recompensar por la batalla que Él nos ha enviado a pelear, la batalla por el Evangelio. Dios no nos va a recompensar por las luchas que nosotros querramos enfrentar porque nos queremos hacer los guerreros. No, Él nos va a recompensar por la batalla como la que recompensó la vida de Pablo y como la que está atravesando Jeremías, allí en la cisterna por predicar lo que Dios le había dicho que diga. Y cuando Dios está en control de todas las cosas, nuestra vida no está librada a la suerte de cualquiera, sino que está en sus manos. Y Dios se utiliza y se vale de cualquier instrumento cuando nos tiene que sacar de ese pozo. El Señor usó a un eunuco, un extranjero, para tomar esa soga que hizo con trapos y allí estiró esa soga para que Jeremías pueda salir del pozo, pero tuvo que experimentar el pozo. Y si en esta hora estamos atravesando esta situación, quiero decirte que Dios está en control del proceso. Hay un proceso que hay que pasar, hay un proceso difícil, pero la mejor manera de hacerlo es como David nos enseña en este salmo. Pacientemente esperé. Hay una actitud que podemos tomar cuando estamos en el pozo. Y es el de esperar pacientemente. Y esto es lo más difícil que puede haber. Es lo más difícil. Y más en nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que exige que todo sea realizado ya. Y esperar es una palabra que se nos vuelve tediosa. Esperar es una palabra que detestamos. Queremos todo ya, que todo suceda ahora. No nos gusta esperar porque vivimos en una cultura donde todo está creado para que no haya tiempos de espera, porque cualquier tiempo de espera es un tiempo perdido. Cuando nos tocan esperar, estamos todo el tiempo pensando que estamos perdiendo el tiempo en cualquier situación. Y esto hace que no podamos esperar los procesos. Y quisiéramos que cuando estamos en un momento difícil, la solución sea ya y pasar lo más rápido posible, porque solo queremos estar bien. Y nos olvidamos que todo tiene un proceso. Dedicar el tiempo a esperar los frutos de algo no nos gusta. No nos gustan los procesos. Por eso muchas veces pasamos por situaciones difíciles que pasamos justamente porque nos apuramos y porque no esperamos. David decía, pacientemente esperé. Hay un tiempo de espera, hay un momento en el que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos saque del pozo, pero a partir de hoy yo te voy a invitar a que ores no solamente para salir del pozo, sino para sentir que en el proceso, hasta que Dios extienda su mano, Dios te enseñe un montón de cosas que a veces pasamos por alto. Y mientras no aprendamos, seguiremos sumergidos en él. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Nos habla acerca de la paciencia. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No os hagáis perezosos, imitadores, imiten. Tenemos sobrados ejemplos en la palabra del Señor
de personas que alcanzaron las promesas, no con una lista larga de principios que tenemos que preparar y estudiar, no, solamente dos cosas: fe y paciencia. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero hay una larga lista. Solamente el secreto son dos cosas, dice ahí el escritor de Hebreos: fe y paciencia. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 36, donde dice: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Es necesario, ahí va más allá. Dice que la paciencia es una condición necesaria para alcanzar, para obtener la promesa. Y hay otra versión que me gusta mucho de este mismo versículo, la versión de Dios habla hoy, que dice: ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Si nosotros tomamos el contexto de este versículo, en los versículos anteriores del libro de Hebreos, el escritor de Hebreos le está hablando al pueblo de Dios, a los judíos que habían creído, porque estaban sufriendo las persecuciones y querían volver atrás. Entonces él comienza diciéndole en el versículo 32, dice: traed a memoria los días pasados, acuérdense de cuando creyeron, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Apenas fueron iluminados, sufrieron gran combate de padecimientos, pero se mantuvieron firmes, combatieron. Por una parte, ciertamente, con vituperios, con tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación, porque de los mejor y durable herencia de los cielos. Dai pues la promesa. El significado ahí de la palabra paciencia. Hay una hermosa enseñanza en entender el significado de la palabra paciencia, porque nosotros tenemos la traducción que llega en el español, pero si vamos a la palabra original nos habla de algo mucho más amplio que lo que nosotros conocemos en el español como paciencia. Por ejemplo, en el diccionario español, la palabra paciencia significa virtud que consiste en sufrir sin perturbación de ánimo los infortunios, es decir, sufrir sin alterarse, sino más bien con una calma y una paz y una tranquilidad y una gran quietud. O sea, estar tranquilos cuando todo parece estar mal. Una actitud pasiva nos muestra la definición de paciencia en el español. Pero la palabra que utiliza el escritor del libro de Hebreos es en el griego, y la palabra original es hipomone. Fíjense, todo lo que encierra esta palabra encierra muchos conceptos del español, no solamente paciencia, es resistencia, constancia, perseverancia, sobrellevar con firmeza, mantenerse. Todo esto significa hipomone, que es la palabra original que el escritor de Hebreos quiere poner ahí. No describe una actitud pasiva, sino es sufrir sin rendirse. No es solamente la cualidad de alguien que está esperando un turno en el médico
y se dice que es un paciente y lo espera pacientemente, o cuando te tienen como me tuvieron esta semana a mí, cuando llamé por teléfono para que me ajusten el servicio de internet, que como ustedes verán se corta un poco porque todavía no me lo solucionaron, y me tuvieron 40 minutos. Y Fernando estaba paciente esperando hasta que se le terminó la paciencia y cortó y después. No, hipomone no es solamente paciencia. Es más que eso, más que la cualidad de alguien que espera tranquilo y pacientemente, es alguien que se mantiene firme. Si pudiéramos hablar de una cualidad, es el que a pesar de que no da más, llega al final de la carrera, al final de la maratón, aunque esté sufriendo, aunque sus músculos no den más. Describe la cualidad de alguien que se mantiene firme a pesar de las presiones, que sufre como lo estaban sufriendo los hebreos, que estaban sufriendo grande persecución y querían volver atrás, pero el escritor de Hebreo le decían, sigan manteniéndose con paciencia, manténganse firmes. Es el que permanece en pie. Aún cuando se cayó, se vuelve a levantar con paciencia y con más que con paciencia, con hipomone, con firmeza, con una actitud de fortaleza. Fíjense lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 8, una imagen que nos describe lo que estamos diciendo. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Así que si hermano te has caído, si parece que caíste en ese pozo y parece que te estás hundiendo, hay alguien que te va a sostener, alguien que te quiere mantener firme, paciencia, es necesaria la paciencia. Para poder alcanzar la promesa es necesario mantenerse firmes. Miren, Santiago también utiliza la misma palabra, que en el español la encontramos como paciencia, pero que en el original es hipomone. Tened por sumo gozo cuando se hallen, Santiago 1:2, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce hipomone, paciencia, pero tal cual como la venimos estudiando en nuestro carácter, produce firmeza, produce resistencia. La prueba de nuestra fe produce ese tipo de paciencia. Porque no tenemos paciencia de un día para el otro. No es que nos levantamos y decimos, bueno, a partir de ahora voy a enfrentar los problemas y la vida con paciencia. No, aquí lo que nos está diciendo Santiago es, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es el producto, lo mismo que venimos hablando. Un día, un hermano de la iglesia que servía mucho al Señor se había dado cuenta que la mayor parte de sus fracasos y de sus problemas se debían a que no era paciente, a que era una persona muy ansiosa. No sé si conoce personas ansiosas. Era muy ansioso, muy impaciente. Entonces un día fue a la iglesia y cuando terminó la reunión se acercó y le dijo al anciano, anciano, quiero que ore por mí para que pueda tener paciencia. Porque me di cuenta que la mayor parte de todos los problemas que tengo es porque no tengo paciencia. Entonces el anciano oró por él y en su oración le dijo, Señor, yo te pido por este hermano para que traigas muchas pruebas, para que traigas muchas situaciones difíciles, para que traigas muchos problemas. Y el hermano, mientras estaba hablando, no, anciano, yo no le pedí eso, yo le pedí que me dé paciencia. Y el anciano dijo, es que para tener paciencia tenés que pasar por todo esto. La paciencia es el resultado de un proceso que ocurre en nuestra vida, que nos va enseñando
a través de los golpes de la vida, cuando nos caemos y el Señor nos vuelve a levantar, y cuando estamos en el pozo y experimentamos que Él está con nosotros, es ahí cuando podemos afirmar nuestros pies. Y dice más adelante, mas tenga upomone, mas tenga la paciencia su obra completa en nuestro carácter, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia vista de esta manera, la firmeza aún en los momentos más difíciles, van forjando nuestro carácter para que podamos ser perfectos. Y más adelante lo va a decir en el capítulo 5, versículo 11, habéis escuchado acerca de la paciencia de Job. Vaya si tuvo que pasar por problemas para experimentar la paciencia. Vaya si tuvo que pasar, si alguna vez usted se siente que tuvo un día difícil, siempre lo digo esto, si usted siente que tuvo un día difícil, vaya y agarre el capítulo 1 de Job. Y ahí se va a encontrar que comparado con lo que él vivió, nuestros días no son tan difíciles. Pero Job pasó por esto. Y él pudo tener paciencia aún en medio de la circunstancia difícil. Se pudo mantener firme. Aún en los momentos más difíciles de su vida, él pudo confiar en Dios. Así que, hermano, hermana querida, yo te pido y ruego al Señor para que podamos entender, si alguno está en este proceso, viviendo este proceso que vivió David, en el pozo de la desesperación, viviendo este proceso, Dios te quiere mostrar algo, Dios te quiere acompañar para que no solamente esperemos salir del pozo, no solamente oremos por eso, porque en algún momento va a ocurrir, pero ¿sabe qué? Dios no se pone en pausa, no nos deja en el pozo y se pone en pausa para nosotros y después nos va a rescatar. Él no nos deja como aquella maravillosa historia de Daniel, que también estuvo en el foso de los leones y el rey después fue a buscarlo a ver y le dijo, tu Dios te ha podido librar de su mano. El Señor no es como el rey que nos deja en el pozo y después nos va a buscar, no, Él es el que está en el pozo con nosotros. Y Daniel le dijo, oh rey, Dios me ha librado. Él no estaba solo, Él cerró la boca de los leones. Él no nos deja en el horno y se va. Él es el hombre, el cuarto varón que está con nosotros en el horno caminando. ¿Quién es esto?, decía el rey, que veo un varón semejante al Hijo de los dioses que está, además de los tres que pusimos. Él es el que nos acompaña en el horno, el que nos acompaña en el pozo. Y tarde o temprano Dios va a extender su mano, nos va a sacar, pero cuando nos saque vamos a poder decir, como dijo David también, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, esperé pacientemente, pero llegó el momento en el que Él me sacó y Él puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mis labios un cántico nuevo. Señor, nos ayude a poder tomar esta palabra y hacerla espíritu y vida en nuestros corazones. A quienes nos están escuchando, quiero decirte que Dios está con nosotros. Y si nunca has experimentado esto, yo quiero invitarte a orar conmigo en esta hora. A invitarlo al Señor. Si es la primera vez que escuchás la palabra del Señor, y si hace muchos años que quizás la escuchás y vas a la iglesia, pero nunca hiciste esto, invítalo a Jesús, a que entre en tu vida, en tu corazón. Y Él te va a acompañar en el pozo. Él va a ocupar el lugar más importante en tu vida, en tu hogar, y ya no tendrás por qué estar desesperado. Él va a acallar todos los ruidos que implica la desesperación, los ruidos que están en nuestra mente, que nos hablan y que nos dicen el murmullo continuo. Él los va a callar, su presencia la va a callar. Dios bendito, gracias.
Gracias te damos, Señor, porque tú nos acompañas. Gracias, Señor, porque sentimos tu fortaleza, porque sentimos tu compañía. Gracias, Señor, porque aún en los momentos más difíciles hemos experimentado tu presencia y tu compañía. Gracias porque nos has sacado de los pozos más profundos en los que hemos estado. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, aún cuando todo es oscuridad y cuando todo parece incierto, tú estás con nosotros. Señor, te invitamos a tomar el primer lugar en nuestra vida. Cada una de nuestras situaciones difíciles, Señor, te pedimos que tú tomes el control. Acalla nuestra mente, que solamente nos hace viajar por los problemas y las dificultades. Señor, ayúdanos a experimentar la paz y la quietud que da tu presencia. Te damos gracias porque tú nos acompañas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios grabe este mensaje en sus corazones y a nuestro Dios sea toda la gloria. Amén. Dios les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Palabras me sostendrán, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo,
el control, nunca pierdes el control.